La filosofía de la naturaleza, también llamada en la lexicografía tomista filosofía natural, cosmología o física, es aquella parte de la filosofía especulativa que trata acerca de las cosas materiales, es decir, de los seres físicos, de los seres materiales, de los seres que constituyen el universo visible. Se trata de un conocimiento filosófico. Por eso cuando se habla en la filosofía clásica de la física como sinónimo de filosofía natural, filosofía de la naturaleza o cosmología, la palabra física no es utilizada exactamente en el mismo sentido con que se la utiliza hoy. No se trata de la física matemática actual, se trata de otro tipo de saber. Si bien algunas cosas entre ambas ciencias son comunes. De lo que se trata entonces cuando se habla de filosofía de la naturaleza o de cosmología o simplemente de física, es de un conocimiento filosófico del ente móvil. ¿Qué quiere decir esto del ente móvil? ¿Qué quiere decir esta expresión técnica, el ente móvil? Bueno, el ente es todo aquello que tiene ser. Y el ente móvil es aquel ente que por su misma constitución, en la cual la materia entra como un elemento esencial, está sujeto al movimiento, al cambio, a la transmutación. La palabra movimiento, dynamis en griego, debe ser entendida también en un sentido amplio. No se trata solamente del movimiento mecánico, del movimiento de traslación. Se trata de algo más. También, desde luego, el movimiento de traslación, el movimiento local, entra dentro del concepto de movimiento. Pero el movimiento tiene un significado más amplio. Todo lo que es cambio, todo lo que es transformación, todo lo que ahora es de una manera y luego se transforma y es de otra manera, todo lo que se genera, todo lo que se corrompe, todo eso ingresa dentro del concepto clásico del movimiento. De manera entonces que esta ciencia, la filosofía de la naturaleza, también llamada física, como decíamos antes, constituye en realidad una filosofía del movimiento del mundo material. Eso sería, digamos, una primera aproximación al concepto de esta ciencia. Repito, una ciencia del movimiento de aquellos entes, de aquellos seres materiales que integran el mundo visible, el mundo de la naturaleza visible. El antecedente más importante de esta ciencia, no el único, pero sí el más importante, es la física de Aristóteles. Esta obra tan importante dentro del corpus aristotélico, donde Aristóteles precisamente pone las bases de este conocimiento científico. ¿Cuál era en realidad la situación en que se encontraba el pensamiento humano en el momento en que Aristóteles echa las bases de este conocimiento científico que denominamos filosofía de la naturaleza o física? La situación era la siguiente. No había propiamente, según el concepto predominante en la filosofía griega de ese momento, la posibilidad de establecer una ciencia del mundo físico. Porque claro está, los griegos entendían que la ciencia era respecto de aquellas cosas que son inmutables y son universales.
respecto de este mundo que Platón llamaba el mundo sublunar, el mundo del cambio, el mundo del movimiento, el mundo de la transformación, donde algo es ahora de una manera y al instante deja de ser como era y es de otra manera. De ese mundo propiamente no había posibilidad de establecer un pensamiento científico. Tan es así que Platón, por ejemplo, que es autor de un cierto modo de una cosmología, de una filosofía de la naturaleza. De hecho, el famoso diálogo del Timeo es toda una filosofía de la naturaleza platónica. Sin embargo, Platón sostenía que de ese mundo físico no podíamos tener realmente un conocimiento científico, si por tal entendemos un conocimiento seguro, fundado en las causas. Solo podíamos tener, dice Platón, de este mundo visible, cambiante, sublunar, un conocimiento opinativo. Solo podemos tener opinión, la doxa, como decían los griegos. Bueno, este es el contexto en el que ingresa el pensamiento de Aristóteles, realizando realmente un verdadero salto de gigante en la historia del pensamiento filosófico humano, porque el gran aporte que va a ser la filosofía aristotélica es que no, contrariamente a lo que sostenía Platón y algunos otros filósofos griegos, de este mundo visible, de este mundo cambiante, de este mundo signado por el movimiento, es posible establecer un conocimiento científico, porque más allá del cambio, más allá de la transformación, más allá de la transmutación, más allá de la generación y más allá de la corrupción de los entes materiales, era posible establecer algunos principios fundamentales y universales que explican y hacen inteligible el cambio, el movimiento. ¿Y cuál es, digamos así, la gran teoría o la gran doctrina mediante la cual Aristóteles hace este gran salto en el pensamiento científico occidental? Nada más y nada menos que la más muy conocida doctrina del ser en acto y el ser en potencia. Para Aristóteles, el ser no es solamente acto, como podía ser, por ejemplo, para Parménides, pongamos por ejemplo, el gran metafísico griego. Tampoco era la pura potencialidad, casi, digamos así, rayando con la nada. El ser es acto y es potencia. Hay cosas que son y otras que pueden llegar a ser. Y esta, digamos así, esta tensión dentro del ser, del acto y la potencia, que ya está en la metafísica de Aristóteles, aplicada al mundo físico, permite establecer la otra gran doctrina aristotélica que va a hacer posible este gran paso en el pensamiento científico, que es la posibilidad de establecer una ciencia del mundo cambiante, del mundo móvil, que es la doctrina llamada hilemórfica, es decir, hilé o gilé quiere decir materia, morfe quiere decir forma. ¿Y qué dice esta doctrina? Que el ente móvil, es decir, el ente físico, ese ente que constituye el objeto de la ciencia que estamos analizando, de la física o filosofía de la naturaleza, está realmente constituido de dos coprincipios. Un principio potencial, que tiene que ver con la potencia, que es la materia, y un principio actual, que tiene que ver con el acto, que es la forma. La constitución real
del ente físico, del ente móvil, en estos dos coprincipios, materia y forma, es la gran doctrina, el gran descubrimiento, gracias al cual Aristóteles va a poder después desarrollar toda su entera filosofía del movimiento, que es la física. Y va a poder establecer en ese mundo cambiante, sujeto por sí a la transformación y al movimiento, al nacimiento y a la muerte, va a poder establecer un principio de inteligibilidad a partir de esta gran doctrina aristotélica del acto y la potencia, que después se traslada, en el caso concreto del ente material, a la gran doctrina ilemórfica de la materia y la forma como dos coprincipios constitutivos reales, realísimos del ente físico. Gracias a esto va a ser posible la inteligibilidad del mundo físico, ese mundo que en la opinión de Platón o en la doctrina de Platón no era posible someter a una verdadera inteligibilidad, pues como decíamos antes, para Platón el mundo físico solo era objeto de mera opinión. Bien, con estos antecedentes, entonces, procuremos ver en sus grandes líneas generales cuál es el pensamiento tomista respecto de esta materia. Y vamos a establecer algunos puntos. En primer lugar, ¿cómo concibe Santo Tomás el estatuto científico de la filosofía de la naturaleza? ¿Qué tipo de ciencia es para él? ¿Qué ubicación tiene dentro del contexto de todo el saber científico? ¿Cuál es el objeto? ¿Y a qué cosas concretas se refiere la filosofía de la naturaleza? Entonces, el primer punto que vamos a analizar ahora, es lo que podríamos denominar la constitución epistémica de la filosofía de la naturaleza según Santo Tomás. Y para ello vamos a analizar brevemente dos textos de Santo Tomás. El primer texto está sacado de la lección primera del libro primero del comentario de la física de Aristóteles. Como tuvimos ocasión de ver cuando analizábamos las obras de Santo Tomás, dijimos que entre las obras de Santo Tomás figuran una serie de comentarios de libros de Aristóteles. Pues bien, uno de los libros comentados por Santo Tomás, uno de los libros de Aristóteles comentados por Santo Tomás, es la física, es decir, la filosofía de la naturaleza aristotélica. Santo Tomás, cuando comenta una obra de un autor determinado, por regla general suele anteponer un pequeño proemio, un pequeño prólogo. Y en el caso de comentario de las obras de Aristóteles, hace lo mismo. Es decir, antes de pasar a comentar propiamente la obra, escribe un pequeño proemio. En el caso de la física, tenemos precisamente un pequeño proemio en el que Santo Tomás establece, digamos así, el estatuto epistémico de la filosofía de la naturaleza, estableciendo qué clase de ciencia es
Y Santo Tomás comienza este proemio estableciendo algunos puntos. Veamos, por ejemplo, lo primero que dice Santo Tomás en ese pequeño proemio es: alguna cosa se hace inteligible en la medida que se separa de la materia. Claro, la materia es, digamos, de alguna manera, un obstáculo, entre comillas, un obstáculo que nuestro entendimiento tiene que superar para poder entender algo. Para que algo se haga máximamente inteligible, es necesario superar la materialidad. Por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo. Yo tengo delante de mí este vaso. Este vaso tiene una serie de condiciones materiales. De hecho, es un ser material. Tiene una materia, tiene una dimensión, tiene un volumen, tiene una contextura, etc. Para poder llegar yo, a través de este vaso, al concepto universal de vaso, es decir, para que este vaso se me haga no ya sensible, no algo que yo pueda ver con mis ojos o palpar con mi tacto, sino llegar a un concepto universal de vaso que puede aplicarse a cualquier vaso de los que han sido, son y serán. Para poder llegar a ese nivel de inteligibilidad y de conceptualización, yo necesito superar, necesito separar, necesito abstraer de este objeto que tengo delante de mí, delante de mis sentidos, todas sus condiciones materiales, singulares y particulares, y de esta manera mi inteligencia realiza un camino que va desde la sensación y la percepción sensible de un vaso a la obtención de un concepto universal del vaso. De manera, pues, que todas las cosas se hacen inteligibles en la medida que se separan de la materia. Ahora bien, las cosas se separan de la materia de distinto modo, dice Santo Tomás en este texto que estamos analizando. Y según el diverso modo por el cual las cosas se separan de la materia, existen los diversos modos de conocimiento científico. Y entonces dice Santo Tomás, hay algunas cosas que no pueden ser conocidas ni pensadas sin la materia. No pueden existir ni pueden ser pensadas sin la materia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos al ejemplo del vaso. Este vaso, para poder existir en la realidad, necesita de la materia. Ahora bien, como decíamos hace un instante, yo puedo llegar, por ese esfuerzo de mi inteligencia abstractiva, puedo llegar a la concepción de la idea universal del vaso. Pero esa idea universal del vaso, aun cuando yo la piense fuera de cualquier condicionamiento material, no la puedo pensar sin la materia, porque yo no puedo concebir un vaso que no esté en una materia. Es decir, que existen, dice Santo Tomás, entes o seres que no pueden ni existir ni ser pensados sin la materia. Esto entonces establece un primer nivel de inteligibilidad. Y de estos entes que para existir y para ser pensados, para ser concebidos, requieren de la materia,
para estos entes existe una ciencia que es justamente la filosofía de la naturaleza. Entonces la filosofía de la naturaleza se ubica en ese nivel, en ese primer nivel epistémico, en el que las cosas no pueden existir en la realidad, pero tampoco pueden ser concebidas por inteligencia sin la materia. Yo no puedo concebir un vaso, para poner siempre el mismo ejemplo, en cuya esencia no entre la materia. En un segundo nivel, dice Santo Tomás, en este texto que estamos analizando, nos encontramos con otra clase de entes, que si bien para existir en la realidad necesitan de la materia, sin embargo podemos pensarlos y concebirlos y definirlos sin la materia. Es por ejemplo el caso de los entes matemáticos. Una figura, por ejemplo, un polígono, un círculo, un número, el número 4 o el número -4, sin duda para existir necesitan de la materia. En la realidad no existe un círculo, existen cosas que tienen figura de círculo. En la realidad no existe el número 4, existen cosas que se numeran según el orden 1, 2, 3, 4. Pero la figura y el número pueden ser concebidos sin la materia. Yo puedo de hecho desarrollar toda una concepción científica, como es la matemática, en la que la materia sensible no entra. Y entonces tenemos un segundo nivel de consideración epistémica que es la matemática. Y finalmente, dice Santo Tomás, existen cosas, entes, que existen en la realidad y son concebidos absolutamente sin materia. ¿Por qué? Porque en ellos la materia no entra. El caso de Dios, por ejemplo, la sustancia separada, el alma separada, el alma humana separada, no el alma unida al cuerpo, sino el alma separada, la potencia, el acto, la noción misma de ente, son todas nociones que pueden ser concebidas sin materia, pensadas sin materia, y que no necesitan de la materia para existir. De esta manera, pues, Santo Tomás establece este triple nivel de conocimiento científico que es correlativo y paralelo de un triple nivel de separación de la materia y, por lo tanto, de un triple nivel de inteligibilidad. Por lo tanto, la filosofía de la naturaleza, dice Santo Tomás en este proemio, se ocupa de aquellos entes que para existir en la realidad y para ser concebidos, pensados y definidos, necesitan de la materia. Para decirlo entonces de una manera más clara, la filosofía de la naturaleza se ocupa de aquellos entes en cuya esencia entra la materia, de tal manera que estos entes no pueden ser concebidos, no pueden ser pensados, pero tampoco pueden existir en la realidad sin la materia. De manera entonces que lo primero que hace Santo Tomás con estas sencillas y breves disquisiciones es ubicar en su nivel propio epistémico a la filosofía de la naturaleza. Pero en este pequeño proemio que estamos analizando hay todavía un segundo elemento más a tener en cuenta. Dice Santo Tomás a continuación: cuando nosotros tenemos un ámbito de conocimiento científico determinado, ese ámbito de conocimiento científico determinado incluye una serie de cosas distintas. Sin embargo, esas cosas distintas que integran un ámbito de conocimiento determinado tienen algo en común. Tienen algo en común, algo que las comunica, que las hace común.
Por eso, a pesar de ser distintas, pueden ellas estar dentro del mismo ámbito de conocimiento. Entonces dice, cuando esto ocurre, es necesario, en primer lugar, tratar acerca de aquello que es común, para después tratar lo que es propio. En el caso de la filosofía natural, de la filosofía de la naturaleza que estamos analizando, nosotros estamos frente a un ámbito de conocimiento integrado por multitud de seres físicos. Los seres físicos no son todos iguales. De hecho, dentro de los seres físicos cabe tanto una piedra, una planta, un astro, un hombre. Sin embargo, a pesar de la diferencia que hay entre estos entes físicos que acabo de mencionar, todos ellos, ¿por qué entran dentro de un mismo ámbito científico? Porque tienen algo común. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo general de todos estos seres que integran este ámbito de conocimiento científico? El movimiento. Todos ellos están signados por el movimiento. ¿Qué tiene en común una piedra y un hombre? Que ambos son entes móviles. Claro, por supuesto que hay una distancia inmensa entre la piedra y el hombre, por la sencilla razón de que la piedra se mueve solamente de una manera remota, en la medida que algo exterior a ella la mueve. Pero es evidente que la piedra está sujeta al movimiento. Hay erosión del agua, del viento, etc., que modifica, mueve, cambia la piedra. El hombre, en el otro extremo, si ustedes quieren, de la escala, se mueve, cambia, se genera, se corrompe, se muere, pero teniendo en sí, dentro de sí, los principios de su propio movimiento. Hay un abismo entre una piedra y un ente vivo, pero ambos tienen algo comunísimo, algo generalísimo, algo común a todos ellos, que es el movimiento. Entonces, dice Santo Tomás, tiene que haber en primer lugar una ciencia que trate de eso que es común. Y esa ciencia que trata de lo que es común a todos los entes físicos es precisamente la filosofía de la naturaleza. Y a partir de ella se deducirán después los distintos conocimientos de los distintos entes físicos que constituyen el mundo físico. Y avanza todavía más Santo Tomás en esta concepción. Dice, pero esta ciencia, que en un determinado ámbito científico trata de lo más común, de lo más general, en el caso nuestro, en el caso del movimiento, es la ciencia principal, es la ciencia arquitectónica, es la ciencia rectora, es la ciencia que le provee los principios a las otras ciencias subordinadas. Miren, y esto es muy importante. Estamos aquí en un punto de articulación científica sumamente importante, que Santo Tomás va a poner de relieve en este proemio que estamos analizando. En el ámbito del mundo físico, en el ámbito de ese mundo visible, de ese mundo, como decíamos antes, signado por el cambio, por el movimiento, por la transmutación, la ciencia principal, la ciencia rectora, es la filosofía de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ella es la filosofía general del movimiento.